Cuando la luz del semáforo cambia a verde, un auto que esperaba en el cruce arranca con una aceleración de 5,2 metros sobre segundo al cuadrado. En ese mismo instante, un camión que viaja con una rapidez de 64,8 km por hora y una aceleración de 0,8 metros sobre segundo al cuadrado, alcanza al auto y lo pasa. Las preguntas a continuación son para el instante en que el auto alcanza al camión. El enunciado nos da por cierto que se van a encontrar en un futuro. Si bien el camión pasó al auto cuando éste estaba en el cruce, el carro tiene una aceleración mucho mayor que la del camión. Si le damos tiempo suficiente logrará alcanzarlo. En estas condiciones se desea saber, a qué distancia del cruce están, qué rapidez en kilómetros por hora tiene el auto. Y finalmente, nos cambian la situación. Nos dicen que el camionero pisa el freno, invirtiendo el sentido de su aceleración. ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? Resaltemos los datos relevantes. Identificamos a un móvil. Y a otro móvil. Se trata de un problema de encuentros entre dos móviles. Nos dicen que el primer móvil arranca. Es decir, que parte del reposo. Como estaba esperando en el cruce como un buen ciudadano no se movía. En cambio, el camión sí se mueve. Justo cuando pasa por el cruce tiene esta velocidad. Nos dan la aceleración de uno. Y otro móvil. Repito. Las tres preguntas que siguen son para el instante en que el auto alcanza al camión. Nos piden la distancia a la que están del cruce. Si planteamos inteligentemente el origen del sistema de referencia, la distancia será igual a la posición final de los móviles como veremos pronto. Exigen que la rapidez del auto esté en kilómetros por hora, así que habrá que hacer una pequeña conversión por aquí. Finalmente, si el camionero antes aceleraba y ahora frena, veremos que el signo de su aceleración cambia. Esta pregunta tiene un pequeño detalle fácil de pasar por alto. Veamos la situación. Aquí está el cruce. El auto espera pacientemente. Tomaremos el movimiento a lo largo del eje X colocando el origen en el cruce. El camión viene desde -X y sucede esto. Uno pasa al otro y viceversa. Se encuentran en los dos puntos marcados en negro. Se encuentran en el origen y a una distancia de este. Como fijamos el origen en el cruce, esta distancia es nuestra incógnita. Inicialmente el camión tiene una velocidad como esta. Como ambos aceleran en la misma dirección, tomaremos ambas positivas. Ahora vamos a plantear las ecuaciones de movimiento de cada uno. Para el auto. Partimos de esta plantilla. Tachamos la posición inicial, dado que el auto parte del origen. También cancelamos su velocidad inicial porque parte del reposo. Quedando esto. Sustituimos los valores y resulta esta ecuación. Vamos con el camión. Nos dieron su velocidad inicial en kilómetros por hora, hagamos la conversión. Resulta exactamente en 18 metros por segundo. El camión también parte del origen, así que su posición inicial es 0. Su ecuación de movimiento es esta. Sustituimos valores y queda esto. Ahora, como ambos se encuentran, debemos igualar las posiciones de cada uno. Juntamos de un lado los términos con t cuadrado. Dividimos entre t. Y finalmente despejamos el tiempo en el que se encuentran. También se podía calcular la resolvente con la ecuación cuadrática, en cuyo caso quedaban dos soluciones, una igual a 0 y esta. El tiempo igual a 0 aparece porque se encontraron en el cruce originalmente. No obstante, el enunciado nos pide información para el instante en el que el carro alcanza al camión. De la animación vemos que a los 0 segundos el camión alcanzó al carro y a los 8,18 segundos el carro alcanzó al camión. Luego, la distancia a la que están del cruce será la posición final de cualquiera de ambos. Digo cualquiera porque es la misma para este tiempo en específico. Tienen la libertad de sustituir el tiempo en cualquiera. Vamos a hacerlo en la más sencilla, la del carro. Resulta esto. Cuando el auto alcanza al camión están a 174,05 metros del cruce. ¿Qué rapidez tiene el auto?
de la ecuación de velocidad final. Tachamos la inicial dado que partió del reposo. Y sustituimos. Resultando esto. Como los móviles se mueven en un solo eje y la velocidad es positiva, la componente x de la velocidad y la rapidez del móvil son la misma cosa. Así que tomemos este valor y llevémoslo a kilómetros por hora. Invocamos al factor de conversión respectivo. Tachamos los metros. Tachamos los segundos. Resulta esto. ¿Qué era lo que nos solicitaban? Para la siguiente pregunta, nos olvidamos del auto. Cuando el camión va por aquí lleva una velocidad v sub c. Y su aceleración se ve de esta manera ya que frena. Pero hay un detalle. Durante los 8,18 segundos que le tomó llegar aquí el camión tenía aceleración. Así que esta velocidad no es la misma que tenía en el cruce. Debemos averiguar cuánto vale. En la ecuación de velocidad final. Sustituimos el tiempo de encuentro. Y obtenemos esto. Claramente, va más rápido que antes. Esta es la velocidad que lleva cuando pisa el freno. Como se detiene eventualmente decimos que su ecuación de velocidad se ve así. Tachamos esto y despejamos el tiempo. Sustituimos. Y obtenemos este tiempo para detenerse. Ahora vamos con el problema de gráficas. La figura muestra el gráfico de velocidad versus tiempo de un móvil que estaba inicialmente 2 metros a la izquierda del origen. Construya los gráficos de aceleración y posición en función del tiempo. Y para las preguntas de interpretación, cuando se desplaza hacia la derecha del origen. Cuando hacia su izquierda, velocidad al cabo de 4,5 segundos. Distancia recorrida total y hallar la velocidad media entre 0 y 5 segundos. En el enunciado identificamos el dato extra que se necesita para construir la gráfica de posición. Nos dicen que x sub 0 es igual a menos 2 metros. Empecemos por la gráfica de aceleración. Para llegar a ella seguimos el camino de la pendiente. Debemos hallar la pendiente de cada trozo. Entre 0 y 2 segundos hay una recta ascendente. La pendiente de esta recta la llamaremos a sub 0 hasta 2 y es igual a la resta de las velocidades entre la resta de tiempos. Leemos las velocidades en la gráfica y sustituimos. Resulta un número positivo. 2 metros por segundo al cuadrado. Que es lógico viendo la gráfica. Vamos con el otro pedazo. Entre 2 y 5 hay una recta descendente. Hallemos su pendiente. Misma fórmula. Mismo procedimiento. Ahora obtuvimos un número negativo. Lógico porque es una recta descendente. Además, la primera recta era más inclinada que la segunda. Por eso su pendiente es mayor. Finalmente. En el último intervalo tenemos una función constante. Y sabemos que la pendiente de una constante es nula. Así que aquí la aceleración vale 0. Dibujemos la gráfica. La gráfica de aceleración es muy sencilla. Consiste en funciones constantes iguales a las pendientes que calculamos. Entre 0 y 2 segundos es una constante igual a 2. Luego de 2 a 5 segundos es una constante igual a menos 1 y finalmente de 5 a 7 segundos una constante nula. Como estudiamos exclusivamente el movimiento rectilíneo uniforme no veremos funciones más complicadas en esta gráfica. Sigue la gráfica de posición. Aquí nos vamos por el camino del área bajo el gráfico. Debemos hallar una serie de puntos clave. Estos son la posición inicial, es decir x sub 0. Este es el dato del problema, así que ya lo tenemos. Hay que hallar la posición donde la velocidad cambia de signo. Viendo nuestro gráfico de la derecha esto nunca sucede dado que la velocidad siempre es mayor o igual que 0. Las posiciones donde la función velocidad cambia de forma. A los 2 segundos pasa de ser una recta ascendente a una recta descendente. A los 5 segundos deja de ser una recta descendente y se convierte en una constante. Necesitamos x sub 2 y x sub 5. Y no menos importante, el punto final x sub 7. Son 4 posiciones, de las cuales tenemos una. Debemos determinar 3 puntos. Así que vamos a calcular áreas que incluyan como punto inicial o final a estas posiciones. Como necesitamos x sub 2 y tenemos x sub 0, este es el primer paso lógico.
Halle el área de este triángulo. Recordemos que las áreas bajo la curva representan los desplazamientos del móvil en ese intervalo. Este es un triángulo de base 2 y altura 4. Entonces, el desplazamiento entre 0 y 2 segundos es igual al área de este triángulo. Base por altura entre 2. Que resulta en 4 metros. Sigue esta figura. Es un trapecio de base menor igual a 1, base mayor igual a 4 y altura igual a 5 menos 2 que es 3. Entonces el desplazamiento entre 2 y 5 segundos es la suma de las bases que es 5 por la altura 3 entre 2. Resultando 7,5 metros. El último tramo, por ser constante igual a 0 resulta en un área igual a 0. Esto es lógico ya que velocidad 0 implica reposo. El móvil no se mueve, no se desplaza. Ahora veamos qué forma va a tener la gráfica de posición. Si la velocidad es una recta creciente, la posición es una parábola cóncava hacia arriba. Si la velocidad es una recta decreciente, la posición es una parábola cóncava hacia abajo. Y una velocidad constante nula acarrea una posición constante. Calculemos las posiciones. Obtuvimos estos desplazamientos y este fue nuestro dato. Sabemos que la posición final de un intervalo es igual a su posición inicial más el desplazamiento. Entonces, 2 al ser el final del intervalo de 0 a 2 es igual a la posición inicial x sub 0 que es el dato más el desplazamiento de 0 a 2 segundos. Al sustituir resulta que x sub 2 es 2 metros. Con esta nueva posición hallamos x sub 5 que es el final del siguiente intervalo como sigue. Tomamos x sub 2 y le sumamos el desplazamiento correspondiente. Resultando que la posición vale 9,5 metros. Igualmente, para la posición a los 7 segundos. Ya tenemos todos los puntos que necesitábamos. Dibujamos una escala adecuada. Colocamos los puntos calculados y el dato. Y unimos como se dijo antes. Parábola cóncava hacia abajo. Parábola cóncava hacia arriba. Constante. Hemos completado el gráfico, ahora vamos a responder las preguntas. ¿Cuándo se desplaza hacia la derecha del origen? ¿Cuándo hacia su izquierda? Para esta pregunta debemos ver el gráfico de velocidad, porque este nos dice hacia dónde se mueve un móvil en un momento dado con solo ver su signo. Decimos que se mueve hacia la izquierda cuando la velocidad es negativa, ¿eso sucede en este caso? No. Nunca lo hace. Se mueve hacia su derecha. Vea cuando la velocidad es positiva. En esta área resaltada. Entre 0 y 5 segundos. Se excluyen los tiempos nulos porque si está en reposo no se está moviendo en ninguna dirección. Vamos con la siguiente pregunta. Velocidad al cabo de 4,5 segundos. Vea la gráfica. A los 4,5 segundos su velocidad está entre 1 y 2 metros por segundo. Justo en medio. Entonces. Luego, la distancia recorrida total es la suma de los desplazamientos sin signo. Y los desplazamientos son iguales a las áreas que calculamos para conseguir las posiciones. Sumamos todas las áreas porque se trata del desplazamiento total. ¿Qué resulta en esto? Finalmente, la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. Hay varias maneras. Hallaremos el desplazamiento desde la gráfica de posición, también se puede hacer con las áreas. De la gráfica vemos los valores de las posiciones a los 5 y a los 0 segundos. Resultando lo siguiente. Continuemos. Una pelota de tenis que rueda sobre una mesa a 1,1 metros sobre segundo cae por el borde y golpea el suelo 0,55 segundos después. Con el eje vertical positivo hacia arriba y con la magnitud de la aceleración de la gravedad g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado calcule. La altura de la mesa, debemos expresar el resultado en centímetros. Luego hallar el vector velocidad y rapidez final de la pelota. Es un poco redundante, pero nos piden el vector velocidad en cartesianas. Y finalmente, cuando la pelota ha caído 10 centímetros, ¿qué ángulo hace su velocidad con el eje y negativo?
Identifiquemos los datos. Si la pelota estaba rodando sobre una mesa horizontal, su velocidad está en el eje X. Al caer por el borde inicialmente retiene esta velocidad, así que determinamos que la componente X de la velocidad será 1,1 y al no tener inclinación, la velocidad en Y será inicialmente 0. Por tratarse de un movimiento parabólico, la velocidad en X será constante y en el eje Y será variable. Nos dan el tiempo de vuelo. E implican que la altura final es al nivel del suelo. En general, decimos que el suelo es una altura igual a 0. Al pedirnos la altura de la mesa y decir que el suelo es y igual a 0, hacemos aparecer esta incógnita en la altura inicial de la pelota. Dado que inicialmente estaba en la mesa, la velocidad y la rapidez están relacionadas. Al conseguir la velocidad, basta hallar el módulo de este vector para conseguir la rapidez. La última pregunta va a requerir un poco de trigonometría, nada fuera de este mundo. Veamos la situación. Aquí está la mesa. Fijamos el sistema de referencia de esta forma. El eje X paralelo a la mesa. El eje Y de modo que el suelo esté en 0 y la altura de la mesa sea un valor positivo. Viene rodando la pelota. Y efectúa una trayectoria parabólica entre estos puntos inicial y final. Entonces, las ecuaciones de movimiento de la pelota son las siguientes. Como su velocidad inicial es totalmente horizontal, no hay velocidad inicial en Y. Tachamos este término. Con esta ecuación podemos responder la primera pregunta. Recordemos que decimos que Y final es 0 porque llegó al suelo y despejamos Y inicial. Queda esto. Sustituimos el tiempo de vuelo y evaluamos. Resulta esto. Pero nos lo pidieron en centímetros. Invocamos al factor de conversión. Se tachan los metros. Y queda este resultado. Es una mesa un poco alta pero no es tan descabellado. Sigamos con la velocidad. Sabemos que en X siempre va a moverse a 1,1 metros sobre segundo, en cambio en Y. Nos regimos por esta ecuación. Recordemos que esto se anulaba. Sustituimos. Obtenemos esto. Tiene sentido que sea una velocidad negativa dado que la pelota está cayendo. Entonces, el vector completo es el siguiente. En X 1,1, en Y menos 5,5. Ahora, la rapidez es el módulo de este vector, que se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, que es aproximadamente 5,61 metros sobre segundo. Tomamos la raíz positiva por ser un módulo. Finalmente, cuando la pelota ha caído 10 centímetros, ¿qué ángulo hace su velocidad con el eje Y negativo? Aquí está la trayectoria. Ya sabemos que la mesa tiene esta altura. Es una mesa gigante, sí, ya basta. Cuando la pelota ha caído 10 centímetros, ¿dónde estará? Aquí. Si la mesa tiene una altura de 151 centímetros, cuando ha caído 10 centímetros estará a 140 centímetros de altura. ¿Cuál es su velocidad? Vamos a llamarla v sub 10. Se ve de esta manera. Veamos el vector más de cerca. Aquí está el vector. Dibujemos unos ejes para visualizar mejor sus componentes y ángulo. Entre este vector y los ejes se puede construir este triángulo. La hipotenusa de este triángulo es la rapidez cuando ha caído 10 centímetros y sus componentes son, en la horizontal 1,1 porque esta es constante. En Y vale v sub Y, que es incógnita, pero podemos determinarla. Este es el ángulo que pide el enunciado. Es el ángulo entre el eje Y negativo y el vector velocidad. Para hallar el ángulo necesitamos conocer dos lados del triángulo. Es más fácil determinar v sub Y que la rapidez, así que vamos a ello. Empleamos esta ecuación porque conocemos el desplazamiento del móvil, pero no el tiempo en que lo hace. La velocidad inicial en Y era nula. Queda esto. Sustituimos. Donde dice delta Y colocamos el desplazamiento, que vale 10 centímetros o lo que es lo mismo 0,1 metros y obtenemos esto. Esta es la velocidad en Y que lleva la pelota cuando ha caído 10 centímetros. Como tenemos dos catetos,
la opción lógica es la tangente del ángulo z. Esta es igual al cateto opuesto b sub x entre el adyacente b sub y. Entonces, el ángulo z es la arcotangente de esta división. Sustituimos las componentes sin signo. Y obtenemos este ángulo. Cuando la pelota ha caído 10 centímetros, su velocidad hace un ángulo de 38 grados con la vertical negativa. Por último, pero no menos importante, una rueda de un parque de diversiones de 70 metros de diámetro gira en sentido antihorario en torno a un eje que pasa por su centro. La rapidez tangencial de un pasajero de la rueda es constante e igual a 2 metros sobre segundo. Determine la frecuencia de rotación de la rueda en hercios. Dibuje y escriba los vectores, posición, velocidad tangencial y aceleración centrípeta del pasajero cuando pasa por el punto más alto y el más bajo de su recorrido. Y en un caso hipotético, módulo de la aceleración tangencial necesaria para que la rueda triplique su rapidez tangencial transcurridos 1,5 segundos. Veamos los datos. Nos dan el diámetro, necesitamos el radio. Simplemente dividimos este valor entre 2. Nos dicen que el giro es antihorario y que la rapidez del pasajero es constante, así que se trata de un movimiento circular uniforme. Todos los módulos son constantes. ¡Hurra! Nos dan la rapidez tangencial. Piden la frecuencia, posición, velocidad tangencial y aceleración centrípeta en los puntos más alto y más bajo del recorrido. Nos piden estos vectores en coordenadas polares, que son las más naturales para tratar este tipo de movimiento. Finalmente, ¿qué aceleración tangencial requeriríamos para triplicar la rapidez tangencial del pasajero en un tiempo determinado? Esta pregunta es independiente de la anterior. Empecemos por el principio. La rapidez tangencial es igual a la distancia recorrida entre tiempo. El pasajero recorre una distancia de 2π por el radio durante el periodo. Además, el inverso del periodo es la frecuencia, así que podemos cambiar 1 sobre t por f. Despejamos la frecuencia de aquí. Sustituimos, se cancelan los metros y quedan segundos a la -1, que son hercios. Al evaluar los datos, obtenemos esta frecuencia. Ahora, los vectores. Aquí tenemos la rueda del parque de diversiones. Este es nuestro sistema de referencia. Los puntos más alto y más bajo del movimiento están marcados como A y B. Tenemos el radio y la rapidez tangencial. El único módulo que no tenemos es el de la aceleración centrípeta. Vamos a calcularla mediante esta fórmula. Sustituimos los datos. Y resulta esta pequeña aceleración. Perfectamente segura para que el pasajero no quede vuelto papilla cuando la rueda gira. Ahora tenemos todos los materiales, construyamos esos vectores. En el punto más alto tenemos esta posición. Como el movimiento es antihorario, la velocidad tangencial apunta hacia la izquierda. Y la aceleración siempre hacia el centro. Esto es todo por el dibujo. Ahora vamos a expresar los vectores en polares. La posición tiene por módulo el radio y el vector rojo hace un ángulo de 90 grados con la horizontal. La velocidad tiene por módulo la rapidez tangencial, que era 2, y el ángulo que hace el vector negro con la horizontal es 180 grados. Finalmente, la aceleración tiene el módulo que calculamos antes y su ángulo es opuesto al de la posición. Como apunta hacia abajo, este es 270 grados o equivalentemente -90 grados. La posición en el punto más bajo se ve así. Esta es su velocidad. Y su aceleración. Escribamos los vectores. Reciclamos el módulo de la posición y colocamos el ángulo correspondiente. Vean que el ángulo de la aceleración en el punto más alto es el mismo que el de la posición en el punto más bajo. Podemos copiar este valor. La velocidad tiene el mismo módulo, pero ahora su ángulo es 0 grados. Finalmente, su aceleración apunta hacia arriba, haciendo un ángulo de 90 grados. De nuevo, mismo módulo. Vamos con la última pregunta del examen. Para resolverla, recordemos que la rapidez tangencial y la aceleración tangencial se relacionan de la misma manera que la velocidad y la aceleración del movimiento rectilíneo. Así que despejamos a sub t. Sustituimos. Queremos que la rapidez se triplique. Originalmente esta era 2,
al multiplicarla por 3 decimos que ésta deberá valer 6 metros sobre segundo. El tiempo es el indicado en el enunciado. Finalmente, la magnitud de la aceleración es el valor obtenido. Hemos terminado el examen.